Cuando uno va a hablar de cambio climático, lo veréis por las noticias, estas cosas, casi que uno parece que vamos a hablar de política, que vamos a hablar de aspectos sociales. Bueno, del cambio climático hoy vamos a hablar de ciencia, aprovechando que estamos en la Semana de la Ciencia del Instituto y que algunos de vuestras profesoras pues han organizado una serie de actividades para que pensemos en ciencia. Luego de todo lo demás que implica el cambio climático, pues ya cada uno que lo piense en su casa. No sé si esto... Mirad. ¿Sabéis lo que es eso? Una cascada. Vamos a ver si controlamos la posición del micrófono para que no quiero estar delante de la pantalla, que no veáis. Mirad, pero esa cascada ¿es en la Tierra o es en Marte o en Júpiter? ¿Y eso será también en la Tierra o será también en otro planeta? ¿Y eso será en la Tierra o será en otro planeta? ¿Y eso es la Tierra o es otro planeta? Pues mirad, todos los sitios que os he puesto ahí, que se ven sitios espectaculares, sitios preciosos para visitarlos y verlos, son todos en nuestro planeta. La única diferencia es que esto que tenéis aquí está a 1 hora de Mérida o así, que es el geoparque de las Villuercas. Tenéis unos paisajes espectaculares debido a una estructura geológica especial que hay en esa zona. Es la misma estructura geológica que hay en el este de los Estados Unidos. Fijaros qué cosas más raras ocurren en nuestro planeta. Y lo que uno aprecia cuando uno ve eso es que tenemos un planeta que es un sitio ideal para nuestra vida, un sitio ideal para desarrollarnos, un sitio que queremos conservar y queremos cuidar. Bueno, mira, vamos a ver otra cosa. Todos los sitios que os he enseñado son paisajes naturales al 100%, pero la presencia del hombre en la Tierra ha cambiado la historia de nuestro planeta. Si uno ve la Tierra desde un satélite, sabéis que los satélites están dando vueltas en torno a la Tierra, pero claro, no es lo mismo estar a 30 kilómetros de altura, que son los satélites más bajos que hay, bueno, realmente son casi que no son satélites, son sondas espaciales, a satélites de órbitas medias, o satélites que están muchísimo más lejos. Siempre, fijaros, entre la Tierra y la Luna. La Luna está a unos 400.000 kilómetros, los satélites GPS están a 22.000 kilómetros y la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, que sale mucho en las noticias y que seguro que habéis visto muchas fotos desde ella, está a unos 500 kilómetros de altura. Pues a 500 kilómetros de altura más o menos, así es como se ve España. ¿Por qué se ven todas estas luces? Son evidentemente las luces de las ciudades. Entonces hemos modificado claramente nuestro planeta. Si no hubiese personas en el planeta, pues no se vería nada, porque es de noche. Ahí tenéis Mérida, veis que todo esto es el valle del Guadiana. Ahí tenéis Madrid, Lisboa, Sevilla. Fijaros, hemos llegado a modificar de tal manera la historia de nuestro planeta que los geólogos se han puesto de acuerdo y hemos iniciado una nueva era geológica, que la llaman el antropoceno. Porque cualquiera que estudie, imaginaros, sedimentos en una ría, cosas así, ve sedimentos de otras épocas y tanto el sedimento de nuestra época, porque como hemos industrializado un montón de cosas, hemos echado un montón de cosas a los ríos, pues lo que se va sedimentando no tiene nada que ver con lo que se ha estado sedimentando en los últimos 10.000 años durante todo el Holoceno. Mira,
¿Y eso tiene algo que ver con esto del cambio climático que sale en las noticias y que estamos algunas veces hasta cansados de oír? Pues sí, tiene algo que ver. ¿Y qué es esto del cambio climático? Pues mirad, ahí tenéis una figura es muy sencilla, pero es muy ilustrativa. Mirad, aquí tenéis en este eje, el eje de las X, ahí tenéis, este punto corresponde a 1850. Y este punto de aquí corresponde a 2018. En este eje que tenéis aquí, el eje de las Y's, tenéis la temperatura. Solo que exactamente no está pintada la temperatura, está pintada la anomalía de la temperatura. Es decir, con respecto a lo normal, si la temperatura sube o la temperatura baja. Entonces lo normal sería el 0, que tenemos aquí. Y hacia aquí tenemos temperaturas superiores a la normal, y hacia abajo tenemos temperaturas inferiores a la normal. Claro, aquí el problema está de decir, ¿y qué es lo normal? Porque otra cosa no tendrá, pero el clima es súper variable. Entonces, ¿qué es lo normal? Entonces, se ha tomado como referencia, veis aquí 1960 y 1990, pues la media de estos años. Eso se ha tomado como normal, ¿de acuerdo? Y entonces se han puesto a calcular la temperatura del planeta desde 1850 hasta el año 2018. Hay una institución que hace esto, que es la unidad climática de la Universidad de East Anglia, Climatic Research Unit, lo podéis poner en Google, Climatic Research Unit, y os sale una página, picáis y os sale esta figura. Entonces estos señores son los encargados de hacer estas cuentas. Y fijaros, ¿qué es lo que han descubierto? Pues que durante todo el siglo XIX siempre hubo temperaturas más bajas que lo que hemos dicho de lo normal, y a partir de 1980 sobre todo, pues la temperatura empezó a subir, a subir, a subir. Realmente, fijaros, esto no es así tan fácil, porque la temperatura realmente empezó a subir a inicios del siglo XX. Empezó a subir, a subir, a subir la temperatura y así ha seguido subiendo. Solo que aquí hubo una época en donde no se notó esta subida. Fijaros, esta época coincide justamente con la época en donde más hemos contaminado con partículas. No había legislación ambiental, había un montón de industrias para ahí echando humos y cenizas, y esos humos y cenizas creaban una capa que hacían que los rayos del sol no pasasen, y entonces recibíamos menos radiación solar en la superficie que lo normal. Por eso la temperatura fue bajando y bajando. Cuando empezamos a desarrollar legislación, porque esas partículas también te matan poco a poco, empiezas a respirar esas cosas y tienes problemas de bronquios, tienes problemas de desarrollo de cáncer y cosas de esas. Cuando la legislación ambiental empezó a funcionar, quitamos ese escudo artificial que nos estábamos creando, y entonces la temperatura se ha visto como subía. Ese aumento de la temperatura, después de 1000 pruebas, los científicos han demostrado que es debido al aumento de unos gases que hacen que el efecto invernadero natural que hay en la atmósfera de la Tierra, fijaros, si la Tierra no tuviese atmósfera, seríamos un pedrusco a una temperatura media de unos menos 15 grados centígrados. Como tenemos esa envoltura gaseosa que hace que el calor se quede retenido en la Tierra, pues tenemos más o menos unos 15 grados de temperatura media en el mundo. Bueno, pues todos esos gases, como el CO2 o el metano, lo que hacen es que esa capacidad de efecto invernadero aumenta en la Tierra, y es lo que ha ido provocando ese aumento de temperatura. Fijaros, algunos de vosotros diréis, bueno, pero vamos a ver, ¿esto cuánto es? Bueno, esto es 0,6 grados, esto da lo mismo. De hecho, mirad, si nos vemos desde aquí, son más o menos menos 0,4 a 0,6 es 1 grado. O sea, en un siglo más o menos hemos calentado la Tierra a 1 grado. Bueno, hombre, pues no pasa nada, ¿no? Aquí en Mérida, cuando hace mucho calor en verano, ¿qué son? 42 grados, ¿no? 42, pues entonces ahora en vez de tener 42, vamos a tener 43. Tampoco es para tanto, ¿no? Y claro, fijaros, esto es muy importante, ese es un argumento falaz, porque en Mérida hay 42 grados, o había a inicios del siglo XX, había 1 o 2 días con más de 42 grados. Ahora vamos a tener 1 o 2 días con 43 grados, pero vamos a tener 5 o 6 días más con 42 grados. Es decir, con temperaturas mayores de 43 grados, antes teníamos un par de días y ahora tenemos una semana o 2.
Con lo cual, las cosas no son como parecen, porque hay un montón de elementos naturales que son muy sensibles a estos cambios. Y entonces, cuando hablamos de medias, no nos damos cuenta de los extremos. No nos damos cuenta de los extremos. Antes era excepcional llegar a 43 grados, ahora es excepcional llegar a 46 grados. Porque ya os digo que el sistema climático es muy... En física utilizamos el término caótico. Eso quiere decir que cosas muy parecidas, si las dejas evolucionar en el tiempo, el resultado no es muy parecido, que pueden ser muy divergentes. Entonces tenemos un problema, eso se llama la no linealidad del sistema climático. Entonces ese grado más que le das provoca un montón de cambios que antes no ocurrían. ¿Por qué ocurren estos cambios? Lo habéis estudiado un montón de veces en el colegio y ahora en el instituto. Todos sabéis el ciclo del agua. El agua está ahí en el océano, el sol está pegando en el océano, ese agua se va calentando, se va evaporando poco a poco, la evaporación, se forman las nubes, llueve, el agua vuelve otra vez al océano. Si yo estoy aumentando la temperatura de la Tierra, ese ciclo hidrológico se intensifica. Entonces, pues si se intensifica, pues vamos a tener más tormentas, vamos a tener más precipitación, vamos a tener más inundaciones. Esa es la intensificación del ciclo hidrológico. Bueno, esta figura en los años 90 fue muy criticada, muy criticada. La han repetido con diferentes métodos, pues claro, calcular la temperatura global del planeta no es tan fácil, pues no tenemos un termómetro en cada kilómetro del planeta, menos en los mares. Lo han repetido un montón de grupos científicos y a todos les ha salido lo mismo. Entonces hoy en día esto está súper aceptado. Me diréis, bueno, vaquero, ¿y cómo vamos a hacer esas cosas? ¿Cómo vamos a hacer esas cosas en 1850? ¿Dónde va a haber datos de 1850? Pues a lo mejor los americanos tienen algo en París o en Londres, pero... Bueno, no sé si veis los del fondo, pero aquí pone establecimiento de baños mineromedicinales de Alange, provincia de Badajoz, temporada 1885. Y aquí tenéis... datos meteorológicos de temperatura, de dirección de viento, de estado de la atmósfera. O sea, que no penséis que hay que irse a Londres, a París, a Roma, o incluso a Madrid. No, no. Aquí, al lado de Mérida, hay series meteorológicas de más de un siglo de antigüedad. Y podemos perfectamente calcular la temperatura media, por ejemplo, de Extremadura, de los últimos 150 años, sin ningún problema, usando termómetros. Usando otras cosas, se pueden llegar incluso mucho más lejos. Mira, cuando se empezó a ver que esto era un problema en la década de los 80, la ONU creó un organismo que es el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que cada 7 años aproximadamente lanza un informe. Entonces ahí tenéis la portada del informe, del último que se lanzó, que fue el del año 2013. A este panel, que es un panel formado por científicos, le dieron el Premio Nobel de la Paz, ya no recuerdo el año, 2010 o por ahí. Y bueno, ahora se está redactando el siguiente informe, que se supone que saldrá más o menos en 2020 o 2021. Y aquí tenéis la portada del informe. Bueno, el informe tiene 3 partes, esta es la primera parte del informe, en el 2013. Y aquí tenéis, el informe está en inglés, no está en español. Pero para los políticos, como no saben normalmente inglés, pues se ha hecho una traducción, y hay una traducción al inglés de unas 100 paginitas, que lo podéis descargar gratuitamente de la red cualquiera. Claro, en este IPCC en este informe trabajaron aproximadamente unas 2.000 personas. 2.000 científicos estuvieron trabajando para redactar este informe, recogiendo todo lo que se había hecho en los 7 años previos. Y por ejemplo, yo participé, y por ahí en ese libro, que es un libro muy gordo, pues por ahí al final del informe, pues está también por ahí mi nombre, como revisor del informe. Mira, vamos a ver otras cosas que pasan. Hemos visto esta figura tan famosa de la temperatura, pero vamos a ver otras cosas. Mira, aquí tenéis, y además fijaros en español, porque está sacado del informe este. Mira, aquí tenéis la anomalía de temperaturas, solo que
Está combinado. Tenemos por un lado la tierra en negrito, en la superficie y en la zona oceánica. Porque uno podría decir, es que a lo mejor unas partes se calientan más que otras, tal. No, está claramente comprobado que es un fenómeno global. Y si lo queréis ver por decenios, aquí lo tenéis por decenios. Veis que no solamente hay una raya, sino que hay como una bandita gris por encima. Esos son los márgenes de error. O sea, sabemos la temperatura y en cuánto nos podemos equivocar en medir esa temperatura, que eso algunas veces es más importante que la medida en sí. Y fijaros, se reproduce perfectamente lo que os he contado, de una subida desde inicios del siglo XX, esta parte de aquí, que fue una especie como de pausa, de hiato, y continuación de la subida. Pero no solamente tenemos temperatura en global, tenemos también temperatura en regiones de la Tierra. Y aquí tenéis un mapa de cuánto ha cambiado la temperatura en el último siglo. Aquí tenéis la barra de colores. El color más oscuro que hay aquí, que son estos violetas, son 2,5 grados. Los colores más claros son enfriamientos de menos 0,6 grados. Y mirad, efectivamente hay zonas de la Tierra que se han enfriado más. Hay zonas, pero claro, la mayor parte de la Tierra lo que ha pasado es que se ha calentado. Y hay algunas zonas, como esta zona de Siberia, algunas zonas de Brasil, una zona amazónica, donde ha habido calentamientos enormes. El calentamiento más grande se ha provocado en el Polo Norte, pero en esta figura no viene. ¿Sabéis por qué no viene? Porque esta figura es desde 1901 y no hay datos del Polo Norte tan antiguos. Sabemos que se ha calentado más en los últimos 50 años el Polo Norte. Mira, también podemos hablar de precipitación. ¿Llueve más o llueve menos? ¿Qué pensáis? ¿Llueve más o llueve menos? Claro, depende del lugar. Fijaros, fijaros, para que veáis qué complicado es esto. Si vosotros veis las inundaciones estas que hay por ahí, por Valencia, por Mallorca, dirá, bueno, es que está habiendo unas inundaciones bestiales. Llueve más seguro. Mirad, en España no es que llueva más, llueve menos, sino que encima los eventos extremos también están disminuyendo. Mira, si nos fijamos en este lado de la figura, esto es desde 1951 a 2010. Y lo que nos dicen ahí es el cambio que se ha observado, o sea, los milímetros por año de cambio. Y fijaros, la zona de España tiene cambios negativos, está lloviendo menos. Otro problema, que os digo, por eso la dificultad, otro problema es hablar de la intensidad de la lluvia. Pero claro, no es lo mismo que te caigan 10 milímetros de lluvia a lo largo de un día, que está lloviendo un poco durante las 24 horas, que esos 10 milímetros te caigan en 5 minutos. Que entonces cualquier calle, cualquier cosa se convierte en un río, porque es una cantidad de agua, no es mucha, pero es una cantidad de agua grandísima para ese corto intervalo de tiempo. Hemos dicho que estamos intensificando el ciclo hidrológico, pues eso es lo que pasa, intensificamos el ciclo hidrológico, la intensidad de la precipitación aumenta, aunque la cantidad total en algunas zonas disminuye, en otras zonas también aumenta. En global también aumenta, porque estamos aumentando el ciclo hidrológico. Bueno. Mirad, más cositas interesantes. El manto de nieve, que se mide muy bien con los satélites. Pues el manto de nieve está disminuyendo. El hielo marino en verano en el Ártico está disminuyendo y disminuyendo gravemente. De hecho, ya en verano es una ruta para que los barcos puedan pasar, porque ya no hay hielo. Esto me lo voy a saltar, y mirad. Y eso es el cambio medio del nivel del mar. Mira, esto lo podemos ver en grande en esta diapositiva. Mira, este es otro problema muy importante, porque lo de la temperatura, ya os he dicho que bueno, que algunas veces nos parece que con las medias nos equivocamos, ¿no? Pero, fijaros, aquí tenéis, desde 1880 hasta la actualidad, cómo ha ido cambiando el nivel del mar. Claro, si veis aquí, el nivel del mar ha cambiado 20 centímetros. Y claro, pues la gente se ríe, ¿no? 20 centímetros, bueno, ¿qué más da que el mar me llegue por la rodilla a que me llegue ya un poco por el culillo? Pues da lo mismo, ¿no? Bueno, pues no da lo mismo, porque todos habéis estado en la playa en verano y habéis visto la marea, cómo baja, cómo sube. Entonces, claro, esto estamos hablando del valor medio.
El valor extremo puede cambiar mucho más de 20 centímetros y la prueba la tenéis que en cuanto hemos tenido un invierno que ha sido así un poco más lluvioso, ha habido un montón de daños en los paseos marítimos y habéis visto los temporales en Galicia, temporales en Bilbao y el mar entrando en la ciudad. Antes el mar entraba en la ciudad a lo mejor una vez cada 10 años, ahora el mar entra 10 veces en un año, ese año lluvioso. Entonces los eventos extremos se intensifican, por lo tanto. Y luego tenemos también otro problema. Tenemos un problema que si esta tendencia continúa, la gran parte de la población mundial vive en ciudades costeras. Al final el comercio marítimo controla, la nación que controla el comercio marítimo es una nación que tiene un PIB enorme y que tiene un montón de poder. Entonces, muchísimas ciudades costeras son las ciudades más pobladas de la Tierra. Y claro, este tipo de eventos problemáticos en el que con una marea alta, combinado con a lo mejor con una tormenta, pues una gran parte de la ciudad se inunda, pues puede aumentar. Y no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando, por ejemplo, de Nueva Orleans, con el huracán Katrina. Toda una ciudad enorme con miles y miles de personas, se ve totalmente inundada porque el mar entra dentro de la ciudad y crea una catástrofe sin precedentes. Bueno, ¿cuál es el resumen de todo lo que llevamos hablado? Pues el resumen de todo lo que llevamos hablado. Cada vez hace más calor. ¿Quién me dice? Aquí ya no cabía, esto era en el 2010, estamos en 2019, no sabemos para el 2030, no sabemos para el 2030 cómo será la moda. Bueno. Esto era para hacer una risa, no hay problema. Mira. Vale, hemos hablado de lo que está pasando, pero vamos a intentar saber un poco más. Mira, ¿por qué el planeta se está calentando? ¿Qué sabemos desde la ciencia? Bueno, pues hay un señor que trabajaba ahí en Mauna Loa. Sabéis que Estados Unidos es tan grande y tienen tantas cosas que tienen hasta unas islas ahí en el Pacífico ahí que están súper bien para hacer estudios de meteorología, climatología y astronomía. Y entonces este señor se puso a medir la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Y fijaros, la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera viene pintado por estos puntitos de color rojo. Claro, a lo mejor los del final no lo ven, pero estos puntitos de color rojo lo que están haciendo es una función así como un seno o un coseno, ¿no? Van subiendo. En primavera, en la primavera nuestra, el CO2 tiene un máximo local y luego vuelve a bajar, y en otoño, el otoño nuestro, tiene un mínimo local. Esto al fin y al cabo, ¿qué es? Esto es la respiración del planeta. Tenemos un montón de plantas, que están respirando. Cuando estamos en otoño, esas plantas no respiran, tienen la hoja caduca, se la ha caído, no están haciendo la función, no hay clorofila, y todo lo que se ve es, por decirlo así, como el pulso de nuestro planeta. Muy bien, pero si lo vemos desde finales de los años 50, ¿qué es lo que vemos? Pues que este pulso cada vez sube un poquito más, sube un poquito más, sube un poquito más, sube un poquito más, y en promedio el CO2 está subiendo y subiendo y subiendo. Y el CO2, ¿por qué sube? ¿Qué es lo que está pasando para que suba el CO2? Pues está claro que no hay ningún proceso natural que permita explicar este ascenso del CO2 en nuestra atmósfera. Es simplemente que lo estamos emitiendo nosotros. Cada vez que hacemos algo de combustión, cada vez que arrancamos un coche, cada vez que hacemos una fogata, cada vez que estamos fundiendo algo en un alto horno, cada vez que hacemos cualquier actividad industrial, pues estamos emitiendo CO2 a la atmósfera. Claro, el CO2 es un gas traza en nuestra atmósfera, es poquísimo. Si os fijáis en las unidades en las que están estas gráficas, estamos hablando de 300 partes por millón. Hemos pasado de un poquito más de 300 partes por millón y ahora estamos a más de 400 partes por millón.
Eso es una cosa ridícula, ¿no? Pues para que os decía que las ciencias atmosféricas son muy no lineales. Una pequeña variación en algo puede disparar un parámetro. Efectivamente, esa pequeña variación que estamos haciendo en términos absolutos del CO2 que hay en la atmósfera, en términos relativos es bastante más grande, pues lo que provoca es que el efecto invernadero natural se potencie. Pero lo vamos a explicar un poco más despacio. Mira, durante mucho tiempo también se pensó que el cambio climático podía estar generado por la actividad solar, el cambio de la actividad solar. Si uno coge un telescopio pequeñito y ve el sol, no se puede mirar directamente porque te queda ciego, ya el sol brilla bastante, pero hay filtros o se puede ver por proyección. Si uno ve el sol, ve que en el sol hay unas pequeñas manchitas de color negro. Lo que estamos viendo es una parte de la atmósfera solar que es la fotosfera, y esas manchitas negras son zonas con una temperatura menor. Esas zonas con una temperatura menor se contrapesan con unas zonas de temperatura mayor que se llaman fáculas, que no se ven tan fácilmente, y lo que provocan es que cuando hay muchas manchas, lo que nos llega, la energía que nos llega a la Tierra es un poquito más grande que la que tenemos normalmente. Entonces, fijaros, si pintamos esos ciclos que se ven en el Sol, aquí hay muchas manchas, pocas manchas, muchas manchas, pocas manchas, muchas manchas. Hay un ciclo muy marcado, un ciclo de 11 años, el ciclo undecenal. Claro, eso, como os he dicho, se manifiesta en la cantidad de energía que nos llega. Ahora, ¿cómo es ese cambio? Fijaros, ese cambio también es minúsculo. Vosotros imagináis que estáis trabajando ahí en una empresa y os dan 1.366 euros al mes. No está mal, ¿no? Bueno, pues si un mes trabajáis mucho, os van a dar 1.366,5 por aquí. Y si trabajáis mal, pues castigan y os dan 1.365,5. Wow, vaya premio, vaya castigo. Bueno, pues esa es la variación que hay en la energía que nos llega del Sol, pues eso, más o menos cada 10 años, una variación undecenal. Algunas personas dijeron, bueno, esto es lo que ocurre en escalas de décadas, pero ¿qué pasa en escalas de siglos? Y en escalas de siglos efectivamente la actividad solar también varía, y resulta que en la primera mitad del siglo XX la actividad solar ha sido bastante alta. Entonces mucha gente empezó a asociar el cambio climático con una variación en la energía que nos llegaba del Sol. El Sol calienta más, pues la Tierra se calienta más, lógico, ¿no? Bueno, en ciencia atmosférica este tipo de razonamiento tan lineal muchas veces no funciona. Fijaros, vamos a pensar. El Sol empieza a calentar un poquito más. Entonces todo el agua del océano se evapora un poquito más y entonces tenemos más nubes. Tenemos más nubes, las nubes llenan el planeta y entonces nos llega la luz del Sol. Y entonces la Tierra, al revés, la superficie se enfría. O sea, para que veáis cómo podemos pensar en situaciones que son contradictorias. Bueno. Lo que sabemos es que efectivamente ahora la actividad solar otra vez está bajísima, estamos ahora además en un mínimo undecenal de la actividad solar y ya lo hemos probado por activa y por pasiva. Yo he publicado muchos artículos sobre este tipo de asuntos y sabemos que el Sol no es el responsable de la actividad solar, lo sabemos con certeza. Mira, ¿qué otra cosa puede cambiar la temperatura de la Tierra? Pues hay una cosa que cambia, sabemos que cambia la temperatura de la Tierra mucho, que son las erupciones volcánicas. Pero claro, las erupciones volcánicas, que no las que ocurren, erupciones volcánicas hay siempre, porque tenemos volcanes en activo siempre, sino las grandes erupciones volcánicas. Aquí tenéis un caso muy notable, fijaros, esto es 1600, esto es el año 2000, aquí tenemos pintada la actividad solar, ya os dije que la actividad solar aquí había sido bastante alta, y estas barritas negras son erupciones volcánicas muy importantes. Y aquí tenéis la más importante que ha habido, fue la erupción del Tambora en los últimos 400 años, la erupción del Tambora, que fue en 1815. Fijaros, ¿cuál es? Aquí en España, ¿qué es lo que pasó? El verano de 1816 fue conocido como el año sin verano. Fue un verano donde hizo unos 3 grados de media, unos 3 grados de temperatura menos aquí en la zona de la península ibérica. Y fijaros, las aceitunas, por ejemplo, no maduraron. Ese año un montón de frutos no maduraron y la gente llegó a pasar hambre en el invierno siguiente porque los frutos no habían madurado, las cosechas habían sido malísimas. Para que veáis cómo variaciones de pocos grados pueden provocar cambios en un montón de aspectos muy grandes. Mirad, esta figura es del último informe del IPCC de 2013, pero es bastante complicada
y al fin y al cabo dice lo mismo que esta figura que es del informe del IPCC anterior, así que vamos a hablar sobre esta. Mirad, aquí veis un montón de paneles con en diferentes sitios del mundo. Mirad, nos vamos a fijar aquí. Esto es lo que está pasando en el global, en todo el planeta. Fijaros, tenemos aquí el año 1900, aquí el año 2000 y aquí tenemos la anomalía de temperatura. La línea esta negra es la línea que ya hemos visto otras veces, es el aumento de temperatura. Pero fijaros, en estas figuras hay además dos bandas de colores. Hay una banda de color azul y una banda de color rosa. Esas bandas, ¿cómo se han construido? Esas bandas se han construido usando supercomputadores. Metemos modelos de la atmósfera en esos supercomputadores y forzamos esa atmósfera con el CO2 que se ha ido midiendo año a año. Y vamos a ver qué sale. Y entonces lo que sale, pues claro, salen cada modelo sale una cosa, entonces juntamos todos los modelos y construimos esa banda, esa banda donde tiene que estar la realidad. Fijaros, la línea negra se aparece mucho más a la banda rosa que a la banda azul, ¿de acuerdo? Bueno, pues la banda rosa se ha construido usando el forzamiento antropogénico, es decir, usando el forzamiento del CO2. La banda rosa, la banda azul, perdón, se ha construido usando y quitando ese forzamiento, solamente usando el forzamiento natural de la actividad solar y los volcanes. Claro, ¿a qué se parece más la línea negra? La línea negra se parece mucho más al forzamiento global de volcanes, actividad solar y el CO2. ¿Y eso qué pasa? Pues ocurre en la Tierra, ocurre en el océano, ocurre en Australia, ocurre en Asia, ocurre en Europa, ocurre en África, ocurre en América del Sur y ocurre en América del Norte. Siempre las observaciones se reproducen mucho mejor teniendo en cuenta el CO2 que no teniéndolo. Entonces esta es la prueba que tenemos claramente de que el cambio climático está provocado por la acción humana, por nuestra emisión desmesurada de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto es ciencia. Esto aquí no hay nada social ni nada político. Esto es lo que sabemos los científicos. Ahora, ¿cómo se tiene que resolver esto? Ahí es donde entran los estudios sociales, donde entran los estudios políticos, donde entran cómo nos organizamos, qué decisiones globales tenemos que tomar para resolver estos problemas. ¿Hasta cuánto tenemos de tiempo para reaccionar? Bueno, pues la verdad es que lo de predecir el futuro lo hacemos bastante mal y no lo sabemos hacer. Hay personas que están hablando de un límite, pues, el famoso límite del 1,5 grados, de los 2 grados, se cree que vamos a llegar sobre el año 2030, pero bueno, hay mucha incertidumbre, porque claro, es muy difícil calcular esto, porque esto depende de lo que vamos a contaminar y no sabemos cuánto vamos a contaminar. ¿Vosotros sabéis lo que contamináis normalmente? No lo sabéis, ¿a qué no? Pues imaginaros en el futuro. Si un país va a usar más energía de un tipo o más energía de otro, ¿qué va a pasar con las centrales nucleares? ¿Qué va a pasar? No sabemos, hay un montón de cosas que no sabemos. Entonces hacer predicciones sobre esto es bastante difícil. Bueno, mirad, lo que sí me gustaría era dar una visión un poco más de... con un poco más de perspectiva. Fijaros, aquí tenéis una gráfica. Esto más o menos lo que representa es la temperatura. Si nos vamos hacia arriba es más cálido, si nos vamos hacia abajo es más frío. Y aquí lo que tenemos son los últimos 11.000 años de la historia de la Tierra. Los últimos 11.000 años. Fijaros, vosotros han contado que en la Tierra hay glaciaciones, ¿no? De repente toda la Tierra se llena de hielo y cosas de estas, ¿no? Pues claro, nosotros venimos de una glaciación que hubo por aquí. La glaciación se fue desapareciendo. Esto es lo que se conoce como el interglacial. Estamos en el periodo interglacial. Claro, ¿qué es lo que nos queda? La temperatura. Aquí fue la temperatura máxima y ahora vamos poco a poco a una temperatura mínima hasta que llegue la siguiente glaciación. Claro, entonces no os equivoquéis, porque cuando en la tele dice, pero no dicen los científicos que vamos a hacer una nueva glaciación. Claro, vamos a hacer una nueva glaciación, vamos por aquí, y si nadie lo remedia, pues terminará cayendo una nueva glaciación, porque esos
Son ciclos que dependen de la órbita de la Tierra y de cómo la insolación afecta al planeta, la insolación, la luz del Sol. Lo que tenemos aquí es esto, es que en este ruido que tenemos enorme estamos provocando una anomalía que va en contra de lo que conocemos, porque somos nosotros los que estamos afectando a la historia del planeta. Entonces, yo creo que conocer eso es muy importante. Hagamos lo que hagamos nosotros, el planeta no lo vamos a destruir, el planeta va a seguir ahí y va a seguir funcionando, y las leyes de la física van a seguir funcionando en el planeta. Otra cosa es qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nosotros. Mirad, esa figura siempre me gusta mucho, porque es un mapa de nuestra civilización. Ahí tenemos el mundo de noche, pero sin nubes. Son un montón de fotos de satélites, sitios donde no había nubes, hacían la foto y al final hacían esta composición. Y fíjate, este mapa es muy importante porque nos dice dónde están los países ricos y dónde están los países pobres. Pero mirad, este mapa también me parece fundamental. Y es el tanto por ciento de población desnutrida. En los países que están en rojo oscuro tenemos hasta un 35% de población desnutrida. Entonces, todos estos son los grandes retos que la humanidad tiene que afrontar los próximos años. Y el próximo año vuestros profesores y yo ya vamos a estar viejitos, los tendréis que resolver vosotros. Así que por eso tenéis que estudiar, por eso tenéis que estar preparados para poder hacer frente a todos estos retos importantes. Bueno, pues nada, ese es mi correo por si me queréis hacer alguna pregunta. Y yo creo que tenemos tiempo incluso para alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? A ver, por favor. A ver, vamos a organizarnos, vamos a poner un poquito de silencio, que si no ahí al fondo no se oye nada. El incremento del CO2 está como bastante responsable en el aumento de la temperatura global. Y últimamente sí que hay informaciones no contradictorias, pero sí diversas en cuanto a cuál es el origen mayoritario de ese CO2, si la producción de combustible fósil, la quema de combustible fósil o la explotación ganadera por el metano y demás. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, lo que hablamos, o sea, una cosa son los datos, y otra cosa luego ya es la política y lo que decidamos hacer entre todos. Por lo que se sabe, hasta donde tenemos datos, la ganadería es muy contaminante. Por eso, algunos sitios dicen, lo que tenemos que hacer es dejar de comer carne para que... Bueno... No es que esa sea la solución completa, la solución, claro, es mucho más radical. El problema está en que cualquier cosa que hagamos emite CO2. La ganadería emite mucho metano, que es un gas que tiene un efecto potenciador del calentamiento global mucho mayor que el CO2. Y claro, el problema es que las emisiones de CO2 crecen mucho, pero es que las emisiones de CO2 también crecen por la ganadería, porque el ganadero se coge su 4x4, lo llena de sacos y va a la granja allí a dejar la comida. Luego también hay una gran discusión sobre los diferentes modelos, los diferentes tipos de granjas. Hay unos que contaminan mucho más que otros. Entonces, bueno, esto ya es un problema al final de política agraria, de política ganadera, de que se sale un poco de lo que yo venía a explicaros aquí, pero viene muy bien para que entendamos que el problema científicamente ya está resuelto. O sea, el problema ahora es cómo lo resolvemos también desde los datos y desde nuestra racionalidad, cómo lo resolvemos, porque hay un montón de decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, ponemos más impuestos a las carnes que más contaminen. Fomentamos la población come más verduras y más cosas que de entrada, claro, contaminan mucho menos, porque una plantación, claro, cualquier actividad va a generar un gasto de energía. Y ese gasto de energía conlleva, la energía tiene que salir de algún lado, entonces ese gasto de energía conlleva
emitir CO2. Claro, hay unas actividades que emiten mucho más que otras, pero tenemos que intentar potenciar esas actividades y lo tenemos que intentar hacer evidentemente desde la política y desde la concienciación de las personas. Eso sí, esto claro, luego choca con modelos económicos, con un montón de cosas que, bueno, que son tremendamente complicadas.